Como lo vimos en el programa, Chile descendió un lugar en el índice global de pensiones de Mercer y se ubicó 9º. Eso sí, se mantiene en la categoría B, lo que significa que cuenta con un sistema que tiene una estructura sólida y con muchas características positivas. Queremos conversar al respecto y para eso nos acompaña Loreto Barril, líder de retiro de Mercer Chile. Loreto, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Hola Nicolás, gracias. A ver, ¿Mercer dio buenas o malas noticias para el sistema de pensiones de Chile? Buenas noticias en general. Estamos, como bien dijiste, en categoría B. Esto significa que tenemos un sistema sólido, que tiene buenas características, pero todavía nos falta cosas que mejorar para poder tenerlo en la categoría siguiente, que es la categoría A. Ahora, si vemos desde el comienzo de este estudio de Mercer, que partió en 2009, ahí Chile ocupaba el 6º lugar. Correcto. Ahora estamos 9º. ¿Nos han pasado o hemos retrocedido nosotros? No, lo que pasa es que cuando partimos en 2009, además partimos con 11 países. Ya. Y hoy día llegamos a 27. Este año se incorporaron 2 países más, que es Malasia y Argentina. Entonces, el descenso en la posición no está explicado única y exclusivamente por una mala posición, sino que además porque han entrado más países. Aunque sí, efectivamente, bajamos la posición relativa del año pasado respecto a hoy día la que tenemos. Loreto, vamos por la parte positiva. Después vamos a ver las cosas que hay que mejorar. ¿Qué es lo más sólido que tiene Chile en su sistema de pensiones respecto al resto del mundo? La integridad. Tenemos un sistema que en términos de regulación, en términos de la protección que tiene el Estado hacia el sistema, es bastante sólido. ¿Eso se refiere a que, por ejemplo, los gobiernos corporativos de la AFP también está incluido? Está incluido incluso la protección que haya la inversión de los fondos de pensiones, está incluida la normativa que ve o afecta al trabajador mismo en el tema de las cotizaciones previsionales, por ejemplo, y también al proceso completo de acceder a un monto de una pensión. Si eso lo ve como una virtud o como uno de los factores más fuertes de nuestro sistema de pensiones, el estudio de Mercer, ¿por qué crees tú que para la mayoría de las personas o las personas que se manifiesten y todo, el sistema carece de legitimidad y no ven con mucho cariño a las AFP, por más que este estudio diga que hay un buen gobierno corporativo, que las AFP no se van a robar la plata y llevárselo a otros países, por más que sean parte de conglomerados internacionales? ¿Por qué crees tú entonces que hay esta mala imagen? Bueno, porque básicamente medimos la relación con el sistema en términos de la pensión que nos entrega. Y en ese ámbito estamos en desventaja y bastante con una posición bastante más baja que el resto, básicamente porque para poder obtener una pensión lo que necesitamos es ingresar dinero al fondo, y nosotros ingresamos solo el 10% de lo que ganamos. Entonces, si ingreso el 10% de lo que ganamos, no tengo 30 años de cotización, la pensión que obtengo es una pensión que no guarda relación con mi sueldo. Entonces, como la miro desde ese ámbito, el resto de las posiciones las veo mal también. Ahora tengo una duda, porque en el informe de ustedes mencionan que Chile tiene cotizaciones obligatorias relativamente altas, pero sin embargo coincidimos un poco en que hay que subir la tasa de cotización que está ahora en 10%, o hice una lectura... Sí, yo creo. Ya, perfecto. La verdad que cuando uno termina de mirar el informe y se va a las indicaciones que se especifican para nuestro país, la primera que dice es que hay que subir la tasa de cotización obligatoria. ¿Tienen alguna recomendación ustedes? Porque el gobierno propuso a 15%, ya vamos a hablar del Fondo Colectivo Solidario, pero ¿es una tasa deseable o debería ser más que eso? No, es una tasa deseable que debiera andar al torno al 20%, pero no única y exclusivamente obligatoria desde el punto de vista del trabajador. Aquí debieran compartir 3 roles. Aquí debiera haber cotizaciones del Estado, del empleador y del trabajador. Pero el Estado ahora lo está haciendo a través del Pilar Básico Solidario. ¿Hay que ampliarlo entonces? Sí, ¿hacerlo tiene mucho que llegar más? al resto de los trabajadores. ¿Más que el 10%? A todos los trabajadores. Sí, debería llegar a todos los trabajadores. No solamente focalizado como es ahora. En la pobreza. Ahora, el índice también dice que una de las cosas que tiene que mejorar Chile es la situación de pensiones de las personas de menores recursos. En eso estamos cumpliendo, nos estamos preocupando, lo estamos mirando hacia el futuro, pero no la de las personas que quedan en el resto de la población, un trabajador que tiene un ingreso de 700, de 400, de 500 mil pesos. No nos estamos fijando en ese trabajador. Lo que se podría definir, algo tan difícil de definir como es la clase media. Claro, exactamente, así es. Entonces, cotizo el 10% de lo que gano a una rentabilidad que no la vamos a tener, no se ve proyección de una rentabilidad pasada hacia el futuro, las pensiones no van a mejorar. Ahora, ya, entonces por el lado positivo, hay reglas claras, están bien cuidados los fondos, al parecer en activos de bastante valor, eso ya está bien. Claro. Vamos a la parte que hay que mejorar entonces, la tasa de reemplazo. Entonces, Chile, las personas cuando se jubilan, la tasa de reemplazo, la proporción en su jubilación respecto a lo que ganaban cuando estaban trabajando activamente es demasiado baja y eso hay que mejorarlo ya. Así, lo ideal es que, o lo recomendable por todos los estudios internacionales, es que las pensiones sean un 70% del promedio de las últimas rentas de una persona. Para eso necesariamente hay que subir la cotización al sistema, no hay otra alternativa. O sea, voy a comprar pensión, compro con dinero,
tengo que ahorrar para poder obtener la pensión deseada. ¿Cuál es el análisis que hacen en Mercer? ¿Es culpa de las AFP que no están dando buenas rentabilidades o es culpa de lo que se habla mucho, que es la baja densidad de las cotizaciones de los chilenos? Yo creo que aquí hay culpas compartidas. La rentabilidad es uno de los mejores beneficios que ha entregado el sistema, eso es imposible negarlo. En el caso mío específicamente, el 70% de mi fondo está explicado por rentabilidades. Por lo tanto, la dejamos de lado y nos quedamos con los otros ámbitos. Aquí hay algo absolutamente importante que es la cotización, que va de mano de las lagunas previsionales. Aquí las personas no cotizan durante toda su vida laboral. Todavía no tenemos personas que ingresen al sistema, que terminen con su pensión, con un periodo completo de cotizaciones. Y seguimos llegando al mismo punto, que es el porcentaje de cotización que hacemos. Por un lado, sí, porque yo escuchaba desde que partió el tema con la marcha de las no más AFP, que empezamos a hablar de cómo mejorar el sistema previsional, y hace algunas semanas estoy empezando a escuchar el argumento más fuerte de que, ok, mejoremos lo que hacen las AFP, ok, quizás tengan que cobrar comisión por saldo y no por flujo, perfecto, si nos dan baja rentabilidad, que no nos cobren comisión o nos cobren una baja comisión, pero también están haciendo muchos expertos del punto, ojo con el mercado laboral. Aquí está el tema de los sueldos, está el tema de las cotizaciones. O sea, aquí, donde todo este tiempo se ha hablado de lagunas previsionales, pero aquí parece que las excepciones son las cotizaciones más que la regla. Y eso, al final, marca una gran diferencia para que tengamos tasas de reemplazo mucho mayores y a niveles internacionales que lo que nosotros aspiramos. Sí, bueno, si miramos un poco la historia, vemos el año pasado, por ejemplo, de las personas que se pensionaron el año pasado, el 25% de ellas tenía una cotización de menor a 15 años. Entonces, cotizo menos de 15 años, cotizo solo por el 10% de la pensión, por mucha rentabilidad que me da el fondo, a una longevidad que tenemos hoy día, que es otro punto que no lo podemos dejar de considerar. La pensión no va a ser lo que yo quiero, no va a ser lo que necesito. Entonces, le exijo mucho un fondo de pensiones al cual le aporto poco. Loreto, y ustedes que ven el tema laboral en Chile y en nuestro país, enfoquémonos obviamente en Chile, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué tan poca la cotización? ¿Es porque las personas tienen empleos informales? Porque en los trabajos hay personas que dicen a su jefe, oiga, cotíceme menos, mejor deme más líquido. ¿Cuál es la explicación? Bueno, pasa por un poco de todo. Todavía tenemos gente en que a uno le parece inexplicable, todavía tenemos personas, trabajadores y empleadores que están cotizando por un menor valor al que realmente están ganando. Eso es una realidad y ahí tal vez la situación mejoraría si bien es cierto, existe una normativa que regule esa situación, habría que estar mucho más encima de las empresas para evitarlo, porque yo como trabajador en el momento en que soy joven no me preocupo mucho, claro, pero el resultado lo veo al final y cuando llego al final ya no hay nada más que hacer. Entonces eso es un tema que hay que cuidar. Y hay un punto también que extraña mucho cuando se mira desde fuera, es que cuando nosotros negociamos salarios líquidos, no salarios brutos. ¿Por qué? Porque desde el inicio nos olvidamos de la previsión. Si yo negocio salario bruto, ahí podríamos hacer una diferencia en términos de la cotización. Mi cotización está siendo más sólida porque tengo un salario en esa condición más sólida. Y Loreto, lo conversábamos antes de la entrevista, aquí también hay tema educacional. Absolutamente. Educacional por parte del país. ¿Son las empresas también las que tienen que tener la obligación de enseñarle a sus trabajadores? Oye, pongamos el caso de que se va a subir este 10 a 15% como mínimo y de cargo del empleador. O sea, aquí las empresas van a tener que tener un rol muchísimo más activo en la educación provisional de lo que lo viene haciendo hasta ahora. Bueno, la responsabilidad es compartida. Aquí son 3 los roles que tendrían que estar haciendo cada uno, cumpliendo con aquel. Tenemos el empleador, no podemos olvidar el legislador. Nosotros nos cambiaron de sistema, no nos prepararon, no nos educaron y hoy día estamos viendo las consecuencias. Y también el trabajador, que es bastante pasivo. Bastante pasivo. Aquí los trabajadores no administran su previsión. Cuando tú vas a la información que recoge el informe Bravo respecto de cuántas personas saben qué comisión les cobra su AFP, no lo saben. Son muy pocas las que saben y cuando las que te contestas que sí saben, tú le preguntas qué porcentaje, la gente no sabe. Un porcentaje muy, muy, muy bajo es el que conoce qué porcentaje le cobra su AFP. O en qué fondos están, o incluso hay personas que quizás ni siquiera tienen claro en qué AFP están. Lo normal, es muy usual que cuando tú le preguntes qué AFP están, te den el nombre de un ISAPRE. Eso pasa muchísimo. No conocen el fondo en el que están, ni la estructura que tiene el fondo en el que está. También permanecen mucho tiempo en una AFP, lo que no es malo si la AFP te da buena rentabilidad, y tampoco se cambian de fondos, lo que no es malo si estás en un fondo que se ha comportado con una rentabilidad adecuada y que debiera estar o guardar relación con mi
tiempo que tengo para ahorrar no es lo mismo tener 45, 30 años que tener 55, 60. Y eso yo lo tengo que reflejar en la administración y no lo hago. ¿Y qué les parece a ustedes, Mercer, estos llamados masivos que hemos visto por parte de la coordinadora No Más AFP a cambiarse del fondo A al fondo E, a salirse de Cuprum y Provida por las razones que ellos han manifestado? Es decir, estos llamados a que, oigan, vamos todos juntos de un lado a otro. ¿Eso cómo lo ven? ¿Llaman ustedes a que las personas lo hagan individualmente? ¿Cómo han visto La verdad es que un cambio de AFP, un cambio de fondo tiene que ser mucho más pensado que un llamado a este tipo. Lamentablemente estas posiciones extremas no ayudan mucho a mejorar la situación. Si nos cambiamos de AFP en un minuto o nos cambiamos de fondo en un minuto que no es el adecuado, yo voy a hacer una pérdida. Entonces, eso hay que tener muchísimo problema, porque la pérdida me va a afectar en función de la cantidad de fondos que tengo y del tiempo que tengo para recuperar esa pérdida hacia adelante. Entonces, si me voy a cambiar de AFP, que es alguna situación que yo tengo que evaluar, tengo que consensuar en qué minuto me voy a cambiar. O sea, es apropiado en términos de lo que está pasando en la economía nacional y mundial. Es lo primero que tengo que evaluar. ¿A qué AFP me voy a cambiar? ¿Qué rentabilidad está dando respecto de la AFP que yo tengo hoy día? ¿Qué costo me está cobrando la AFP nueva respecto a la antigua? Y ahí recién tomo una decisión. Yo creo que necesitamos mucha ayuda por parte de las mismas administradoras, que le digan a las personas, porque no todos son expertos financieros, ese también es un punto muy importante. Absolutamente. Aquí tenemos que tener educación previsional y educación financiera. Es una mezcla que nos va a ayudar a manejar y administrar nuestra previsión en cosas sumamente simples como elegir la AFP adecuada. Bueno, eso nosotros tratamos de hacerlo acá bastante en Agenda Económica. A mí un tema pregunta, Loreto, porque nos queda poco tiempo. Es el mensaje principal del informe de ustedes. Chile se está envejeciendo y harto, sí. Más expectativas de vida, lo que obviamente es muy bueno, pero también baja tasa de natalidad, es decir, las mujeres están trayendo al mundo menos niños por cada una de ellas, sí. Y eso está produciendo un problema muy importante para el tema de las pensiones. Sí, bueno, en Chile somos pioneros en regular la natalidad. Y en este sentido es bastante complicado. Tú me preguntabas recién y la verdad es que el nivel mínimo para mantener la población estable está muy cercano a los 2 niños y nosotros estamos teniendo 1.8 niños por mujer y va a descender, se proyecta que va a descender a prácticamente 1.7 y no se proyecta un alza en el corto plazo. Y en la medida que no nazcan niños, no tenemos las personas que se incorporen a la fuerza laboral, que aporten al sistema para que los mayores estén obteniendo los beneficios. Solamente desde ese punto de vista, un sistema de reparto puro o un sistema mixto que tenga mucho apalancamiento en la parte de reparto no es viable en el tiempo. Porque finalmente los aportes van a tener que salir de los impuestos, los impuestos los pagamos cada uno de nosotros. Por lo tanto, la baja tasa de natalidad es un factor importantísimo. Y viene el otro ranking que estamos ganando, que es el de la longevidad y la expectativa de vida al nacer. Chile hoy día presenta la mayor expectativa de vida de la región y se estima que para el 2020 va a tener una expectativa de vida igual a la de Norteamérica y que es la mayor del mundo. Entonces, con ese regalo, la verdad es que tomar el fondo de pensiones y proyectarlo hacia el futuro para el tiempo en que voy a tener que pagar pensiones se estresa demasiado. O sea, vamos a vivir más tiempo usando el ahorro que hicimos durante nuestra vida que los años que nos demoramos en ahorrarlo. Eso al final yo creo que a muchas personas les da susto. Está bien, por un lado, vivir más, que no quisiera vivir más, pero también qué nivel de calidad de vida si las pensiones no son las mejores para nuestros compatriotas. Vamos a tener que ocuparnos el problema no es a los 60 o a los 65 o a los 67 que se proyecta que debiera extenderse la edad legal de pensión, sino cómo voy a vivir a los 90, cómo voy a vivir a los 100, porque ese es el problema que estamos teniendo. Hay que mirar a largo plazo entonces. Absolutamente. Loreto Barril, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Con este análisis entonces del informe global de pensiones que realiza Mercer, terminamos la primera agenda económica de esta semana. Como siempre, sigan acá en CNN Chile.